Buenos días, hermanos. Me alegra ver que la asistencia al programa de hoy mejoró y estamos más o menos lo que solemos estar en estos tiempos de crisis. Cuando digo crisis me refiero al coronavirus, ¿no? Que nos ha hecho bastante daño, bastante efecto, pero gracias a Dios todavía no tenemos que lamentar pérdidas humanas a nivel de nuestra iglesia. Creo que eso es una gran bendición. El enorme cuidado de nuestro Padre Celestial ha estado de parte de nosotros. Y los que como yo, pues ya estamos más viejos, perdón por mis contemporáneos que uso la palabra viejos, debería decir la tercera edad o la cuarta edad, tal vez. No se ha inventado la cuarta edad todavía. Creo que estamos solamente en la tercera. Bien, hermanos, después de la oración que se hizo por los habitantes de Ucrania, no sé qué más se puede decir en cuanto a los tiempos en que vivimos. Por supuesto que no nos toma de sorpresa, porque la palabra de Dios dice en San Mateo 24 que estas son precisamente las señales de que el Señor viene pronto. Cuando decimos viene pronto no estamos fijando fecha, pero los que hemos vivido más de 75 años sobre este planeta sabemos que las cosas hoy por hoy son muy diferentes a los tiempos antiguos. Tal vez aquellos que están entre los 15 y los 20 años piensan esto es lo normal, que es lo normal que ellos conocen. Pero las cosas están delicadas. Y cuanto más avance el tiempo, sabemos por lo que dice la Escritura que las cosas se van a poner más difíciles. Algunos piensan que no es bueno decir que las cosas se van a poner difíciles. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que la Biblia miente? Pues si la palabra del Señor lo dice, creo que es algo que va adelante. Queramos o no queramos, esto va a ocurrir. Por lo tanto, sabemos que de los 178 años que se van a cumplir el 22 de octubre de 2022, se van a cumplir en esa fecha 178 años en que según la profecía bíblica comenzó el juicio investigador. Cuando el juicio investigador termina, tienen ocurrencia o han tenido ocurrencia algunos eventos que en nuestro ambiente eclesiástico se conocen como eventos de los últimos días. Uno de ellos es la lluvia tardía. Otro de ellos se llama el sellamiento. Cuando el sellamiento se da, cuando termina, entonces se desatan los vientos que son peores que lo que estamos mirando. Es decir, hoy por hoy miramos terremotos, o sabemos de terremotos, sabemos de inundaciones, sabemos de violencia social, sabemos de crisis económica, sabemos de muchas cosas, pero aunque se están dando en una forma más intensa y más frecuente, todavía no se pueden comparar con aquellas cosas que van a ocurrir después del sellamiento. Y sabemos que con el sellamiento también termina el tiempo de gracia, cuando Dios habrá dicho: el que es justo sea todavía justo, el que sea sucio siga todavía ensuciándose. Es decir, cada caso habrá sido decidido para bien o para mal, dependiendo en qué punto ese momento nos haya encontrado a nosotros. Lo más hermoso de todo esto es si podemos mirar por encima de lo que está ocurriendo y aferrarnos cada vez más y más al brazo poderoso del Señor Jesús. Y es porque sabemos que al final de todo eso asomará Él glorioso en las nubes de los cielos. Y que nosotros queremos verle. Y que por eso es que estamos aquí.
Por eso es que estamos interesados en la información bíblica, tal vez no información, porque pareciera como que el concepto de información toma esto como algo rutinario, cotidiano, más bien los mensajes de la palabra de Dios que fueron vertidos para nuestro propio bien. Si estamos realmente en los caminos de Dios, deseamos ver a Jesús en su segunda venida. Amén. Pero sería bueno que nos basemos en todo hoy en lo que la palabra de Dios registra con respecto a todos estos asuntos que están cada vez más y más delicados. Y el primer versículo que yo quisiera que nosotros consultemos es el de Hebreos 12 y el versículo 14. Hebreos 12, 14 nos dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, ¿anhelamos ver al Señor en su segunda gloriosa venida? ¿Cómo tenemos que estar? En santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto significa que debemos trabajar en esta dirección. Debemos ponerle a la vida diaria de cada uno de nosotros ese sentido, ese carácter de seriedad que tiene que caracterizar a aquellos que se están preparando para la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de sellamiento, tenemos que ir a Apocalipsis, el capítulo número 7. La palabra del Señor nos comunica ahí lo siguiente. Los versículos 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, es decir, en el oriente, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es el sellamiento. ¿Para quiénes? Los siervos de Dios. Usted dijo que nos cuidamos de mantener nuestra experiencia espiritual calientita, apoyando los programas de la iglesia sábado a sábado, cuidando de alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, tratando en oración de entender las cosas que están ocurriendo como señales de los últimos días. Necesitamos entonces tomar en cuenta que hoy por hoy las catástrofes no son más voluminosas, porque todavía hay un ángel que está deteniendo los 4 vientos. ¿Por qué? Porque hay una obra que el cielo necesita realizar todavía y que está en pleno desarrollo. Es el sellamiento de aquellos que estarán preparados para ver al Señor Jesucristo viniendo en las nubes de los cielos. Si necesitamos saber cuál es el sello de Dios, solamente tenemos que ir a Éxodo 31 y el versículo número 13. Si usted gusta, confírmelo en su Biblia, ya sea en papel o en el teléfono. Éxodo 31 y el versículo número 13. Dice así la palabra del Señor: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Cuál es el sello de Dios?
de acuerdo a la Escritura, el sábado. El sábado es un regalo de Dios al hombre. Al igual que la salvación es un regalo de Dios al hombre. La salvación se obtiene descansando en Cristo. En San Mateo, el capítulo 11 y el versículo número 28, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. El verdadero descanso, mis hermanos, lo encontramos cuando vamos y caemos de rodillas frente al Señor Jesús. Nos dejamos caer en sus brazos de amor, porque hay una carga de pecado que tiene que ser depositada a los pies de Él. Porque Él ya la llevó en la cruz del Calvario, porque Él ya pagó el precio de esos pecados en la cruz del Calvario. Y esa salvación, según dice Efesios 2, 8 y 9, se da por gracia. Qué lindo eso, se da por gracia. Usted debe 10 millones de dólares y no los puede pagar, pero viene un millonario que dice: yo voy a pagar tu deuda. No es buen sonido eso al oído de un deudor que no puede pagar. De la misma manera, nuestra salvación se da por gracia. Pero mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Hoy por hoy se abusa mucho del concepto gracia. Pareciera que algunos entienden que la gracia es una licencia para pecar. Pero la gracia es más bien un poder que viene de lo alto para ayudarnos a obedecer la voluntad de Dios expresada en su ley. Así que al mismo tiempo que nosotros somos salvos por la fe, por gracia y por la fe nos apropiamos de ese don precioso que es la justicia del Señor Jesucristo, y entonces somos capaces de obedecer su ley. ¿Se imaginan ustedes que después de haber sido salvos por gracia, nosotros digamos: hoy voy a hacer con las cosas de Dios lo que me da la gana? ¿Tiene sentido eso? Ninguno, absolutamente. Por eso, para poder ver a Dios, necesitamos ser sellados en nuestras frentes. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué denota eso? Que llegamos a ser propiedad divina. Nos debemos del todo a nuestro Dios. Por eso, en Éxodo 20, 8 al 11, Dios aparece como creador. Como creador, Él tiene derecho a decir que después de que nos salva, Él pide servicio de nuestra parte. Y ese servicio es obediencia. La observancia del sábado, entonces, es una marca o señal de que aquel que honra el día reconoce al Creador como su Dios. Por eso el sábado llega a ser un símbolo de creación, santificación y liberación. Santificación, creación y liberación se dan todos en el mismo mandamiento que nos habla del descanso sabático. El propósito del sellamiento es proteger de la fuerza destructora de las 7 últimas plagas a los hijos de Dios. Por lo tanto, si recibimos el sello, aunque no será una señal visible, sino interna, espiritual, pero lo suficientemente visible para aquel que mueve los hilos en todo el universo, cuando las 7 últimas plagas sean derramadas sobre la tierra, los hijos de Dios, los que han vivido de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al conocimiento que adquirieron de la palabra de Dios, no tendrán que temer nada absolutamente, porque esas 7 últimas plagas están destinadas solamente para destruir a los enemigos de Dios. Por eso el sello de Dios es importante. El otro propósito del sello de Dios es asegurar la eternidad en el día de la redención. Ahora, mis hermanos,
Lo que hay que mirar con mucho cuidado es que no hay muchas opciones. Solo hay sello de Dios y marca de la bestia. 2. Sello de Dios y marca de la bestia. El otro asunto es que usted no tiene que esperar que se lo impongan, aunque habrá el intento de imponer la marca de la bestia sobre usted. Dios no impone su sello, pero quiere dárselo. Usted tiene el privilegio de decidir si lo recibe o si lo rechaza. El sello de Dios o la marca de la bestia es un asunto de elección personal. El carácter será a la imagen de Dios o a la imagen de Satanás. Según usted lo elija, esa clase de carácter cultivará en su experiencia personal diaria. Al final del tiempo, es decir, en estos días finales que usted y yo vivimos ahora, el sello de Dios es una señal externa manifestada en la conducta del individuo. O sea que el mundo puede saber quién es usted. El mundo podrá saber a quién usted pertenece. Es una señal en la que el ser íntimo está marcado por su pertenencia al Espíritu Santo. Es decir, si usted es sellado, si a usted se le confiere en el momento oportuno, que no es ahora, yo no les voy a decir cuándo es porque yo no lo sé, Dios sí lo sabe, pero habrá un momento en el que se promulgará un decreto de ley imponiendo la marca de la bestia. Cuando se promulgue el decreto de ley para imponer la marca de la bestia, usted será presionado y usted será perseguido y usted puede ser encarcelado y usted puede ser condenado a muerte si se opone a ese decreto de ley. Pero Dios está de su lado. Y el poder de Dios es el poder más grande del universo. Y aunque alguna de estas cosas tocara su vida física, usted no tiene que preocuparse. Porque los que tienen el sello de Dios, aunque sufran por causa del Evangelio, recibirán la vida eterna. Es una señal de protección divina contra las últimas 7 plagas que resultan de la ira de Dios. Y usted puede revisar esto en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Van a ser derramadas solo sobre los impíos al fin del tiempo de gracia. Pero según Éxodo 31:13, vamos a ver otra vez, Éxodo 31:13, donde nos dijo que el sábado es el sello de Dios. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados. ¿Qué dice esa línea? Guardaréis. Guardar significa respetar, significa obedecer. Y si el mandamiento de Dios es santo, debemos tratarlo como santo, no como nos parece mejor a nosotros. ¿Qué tan relevante entonces es el sábado como día de descanso bíblico en este día, hoy, en estos tiempos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia ese glorioso día, este que vivimos usted y yo? Reflexionemos un poco, hermanos, sobre estos 4 aspectos que reviste el día sábado. El sábado tiene un origen. El sábado tiene un propósito. El sábado tiene una función. El sábado tiene un significado. Queremos saber cuál es el origen del sábado. Solo tenemos que ir al 2º capítulo de Génesis y ver el contenido de los versículos 1
hasta el 3. Génesis 2, 1, 2 y 3. Ahí dice: fueron acabados los cielos y la tierra de todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es el origen del sábado? Divino. Nació en la mente de Dios. Fue creado en la semana de la creación. Es precisamente el cierre de la semana de oración. Es lo que algunos eruditos llaman el sábado primigenio. Y a los otros sábados que derivan de ese, lo llaman los sábados semanales. Muy bien, el sábado tiene un origen, dijimos, ¿verdad? Si leemos también Éxodo 28 al 11, nos damos cuenta que el escritor bíblico hace referencia al contenido de Génesis 2, 1 al 3, cuando se redacta el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, pero reposó el día sábado. Por tanto, bendijo Dios el día de reposo y lo santificó. El sábado tiene un origen, nació en la mente de Dios, es santo como Dios es santo, y Él nos entrega a nosotros entonces en forma gratuita un día para descansar, pero con la esperanza o la expectativa de que nosotros seamos fieles al deseo de su corazón. El sábado tiene un propósito. En Éxodo 28 dice: acordarte haz del día de reposo para santificarlo. De manera entonces que el sábado es también un recordativo. Tiene un propósito de recordar algo que ya la persona conoce. Tiene el propósito de conmemorar, pero tiene también el propósito de descansar y adorar, como nos dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 2 y los versículos 27 y 28, que rezan de la siguiente manera. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Otras versiones dicen: el sábado fue hecho para beneficio del hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Él es Señor del sábado. Hermanos, cuando violentamos, cuando maltratamos el día sábado, estamos causando dolor al Señor Jesús. Es su día. No es un día para vivir según nuestro gusto, es un día para vivir según las estipulaciones que al respecto están registradas en la palabra de Dios. El sábado tiene una función. Ya leímos 2 veces Éxodo 31:13, que dice: es el día de reposo que nosotros debemos cuidar. Su función es de ser una señal distintiva. Yo no sé si los vecinos de ustedes, algunos de ellos saben que ustedes son adventistas del séptimo día. En mi vecindario tal vez lo saben 2 o 3, el pastor Ruz y el vecino del frente. Pastor Ruz pedía 2 cuadras y el vecino del frente porque es mi paisano. La señal distintiva. Mi vecino me llamó un día para pedirme que yo le ayudara a descargar su pick-up. Y yo le dije que me perdonara, que a la puesta del sol yo con mucho gusto lo descargaba solito, yo todo. Una señal distintiva. Ustedes dirán, a veces hay que hacerle un favor, un bien a otra persona. Sí, pero la Biblia también estipula cuáles son esas cosas que se pueden hacer en sábado. Y el sábado tiene también un significado.
Cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, Dios dice en Deuteronomio 5:15 que Él los sacó de la esclavitud de Egipto. Eso significa que Dios liberó al pueblo, y ese es el encabezado de la tabla de los 10 mandamientos, como se da en Éxodo 20, y también lo menciona en Deuteronomio capítulo 5, cuando se da la repetición de la ley. Así que el sábado también tiene esa característica de ser una señal de salvación, de rescate, de redención. Hay muchas ideas asociadas en Éxodo 21 al 3 con el séptimo día. Miren primero, en Génesis 2, 1 al 3, volvamos ahí, porque leemos muy rápido nosotros y raras veces nos detenemos a reflexionar. Génesis 2, 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Algunas versiones dicen: acabó Dios su obra en el séptimo día, y algunos enemigos de la verdad están listos para decir: ya ve, Dios trabajó el séptimo día. Es verdad, pero Dios hizo en 6 días todo lo que había que hacer, y el sábado se sentó e hizo fiesta. Yo no sé cuántos ángeles había presentes, pero lo que sí sé es que Adán y Eva estaban con él ahí, 9citos. No tenían ni 12 horas ellos todavía. Cuando la Biblia dice que el Señor descansó en el día séptimo, ¿cómo? Eso es cuestión de idiomas y de interpretaciones, de conceptos. Yo no me voy a meter ahora en el hebreo porque no tomé esa clase. Pero lo que sí sé es que Dios no se cansa, como dice Isaías 40:28. Dios no se cansa. Y la Biblia que dice que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Cuánto cansancio produce eso? Y si es por asunto físico que invitó a Adán y Eva a celebrar el día sábado con Él para que descansaran, ¿cuántas tareas habían hecho Adán y Eva hasta ese momento? Qué interesante. Adán y Eva comienzan con el descanso su historia en esta tierra. Lindo, ¿no les parece? Hermoso. Dios había descansado, Dios había terminado su obra, la había concluido, no tenía de qué cansarse, pero Él hizo eso para darle ejemplo a Adán y Eva. Él estableció el día de reposo y de esa manera les estaba enseñando cómo quería que se guardara el día de reposo. Dios también bendijo ese día. ¿Saben ustedes que cuando encontramos el concepto de bendición ahí, dice este pensamiento, cuando viene de Dios, que es el sujeto en este caso, hablando en asuntos de idiomas, significa que el hombre y las cosas son imbuidas del poder, de la fecundidad y la prosperidad de vida, felicidad y éxito, que ese, el sábado, es un don de Dios, y don significa regalo, un regalo de Dios al hombre, imbuido de una bendición que ningún otro día posee. Hermanos, cuando maltratamos el sábado en nuestro ir y venir, lo estamos tratando como si fuera de domingo a viernes, porque esos días son comunes, pero el sábado es el único que está revestido de esa especialidad. La bendición le da a ese día entonces un poder que vuelve a ser pleno, un poder beneficioso, renovador, vitalizante, enriquecedor de la existencia humana.
¿No se sienten ustedes así después de que termine el sábado? A menos que estén deprisa porque termine, ¿verdad? Pero si desean que el sábado sea una delicia en sus vidas, es reconfortante comenzar de nuevo la faena de todos los días. Yo siento mucha pena por aquellos que trabajan 7 días a la semana. Pobres, yo diría que están tratando su cuerpo como si fueran máquinas. Y tarde o temprano, alguna de las piezas de la máquina, hablando un poco despectivamente de esta obra que Dios creó, tarde o temprano se verán los resultados. Hermanos, la Biblia dice ahí en Génesis 2, 1 al 3, que Dios también santificó el día de reposo. ¿Y qué es santo según hemos aprendido? Algo que se pone aparte para un uso sagrado. Y esto lo convierte en algo diferente. Dios dijo, yo voy a santificar mi día de reposo. Lo consagró a un uso especial. Eso es para encontrarse con el Señor. ¿Cómo debería sentirse o cómo se sentirá una persona consciente que ha aprendido esta verdad, que la ha practicado y de pronto un día sábado lo encuentra en la fábrica trabajando? ¿Cómo puede sentirse? O lo encuentra viajando, haciendo sus propios viajes. Me dio tristeza cuando allá hace más del tiempo que tienen los jóvenes de esta iglesia de ser jóvenes, un compañero mío de trabajo me contaba cómo había resuelto él el problema de su viaje entre Guatemala y Panamá, porque no se tomó el cuidado de hacer los arreglos para que el día sábado él estuviera parado en un país buscando la casa de Dios para alabar y glorificar su nombre. Él dice, yo lo resolví de esta manera. Cuando llegó la hora del culto de predicación, le dije al chofer, ¿me da permiso para predicar aquí? Y el chofer le dijo, sí, está bien. Pues yo me paré en el pasillo y miré hacia atrás, hacia todos los pasajeros y les prediqué mi sermón. Así resolví el asunto. Como hay de formas para darle vuelta al asunto, ¿no? Y cuanto más inteligente, o tal vez no inteligente, pero cuanto más astuto el individuo, más formas encuentra de jugarle la vuelta a Dios. El sábado ha sido separado de los demás días de la semana. Es especial. No es el hombre que lo separó, no es el hombre que lo dedicó, es Dios. Es el día de Dios para la humanidad en conjunto. Sea que usted lo guarde o no lo guarde, es de Dios y es santo en todo este planeta. La santidad del sábado no surge de que el hombre lo guarde, sino de un acto de Dios. Dios es el que santifica, porque Él es santo. Solo el que es santo puede santificar algo. Y cuando se dice, en la Biblia misma dice, que santifiquemos sus sábados, no quiere decir que nosotros tenemos esa cualidad o ese poder para hacer santo algo. Lo que quiere decir es que lo tratemos con respeto, que lo tratemos con reverencia, porque es santo, porque es el día del Señor. Dios descansó el séptimo día de la semana de la creación para proporcionar un día de encuentro. Qué lindo es cuando aceptamos la cita de Dios de venir aquí, ¿no es cierto? Hermanos, de verdad, en mi caso personal, si por enfermedad yo tengo que quedarme un día sábado en la casa, es una lucha. Porque en la casa no estamos rodeados, no están mis hermanos. Y aunque tengo un televisor donde yo puedo buscar un sermón de los muchos que hay ahora en esos medios, no es lo mismo. Aquí todo el programa está hecho para alabar y glorificar el nombre de Dios.
Así que el lugar para estar en el día sábado es este, no la casa, a menos que esté tumbado en la cama por enfermedad. Me da mucha vergüenza recordar cuando yo trabajaba 64 horas semanales y el sábado me costaba estar en la banca de la iglesia con los ojos abiertos. Cuando digo 64 horas semanales, yo no estaba trabajando como pastor. Así que ya ustedes se imaginan, aquí cuando se viene y hay que ganarse la vida, de otra forma que no es la de un pastor, no siempre es suave. Pero mis hermanos, aún este aspecto es importante en el día del Señor. Si estamos en la presencia de Él, en su día, en su casa, debemos asegurarnos de que estamos en la actitud apropiada a ese día, a ese lugar y a ese programa. Así que el sábado semanal también reviste un aspecto soteriológico. Bueno, déjenme cambiar este término porque está demasiado extraño para nuestra terminología de la vida diaria. Los que se llaman soteros, es como si les hubieran puesto de nombre Salvador. Soteriología es la ciencia o la rama de la teología que estudia la salvación. El sábado reviste un aspecto de soteriología, es decir, en el sábado está implicada la enseñanza de la salvación. ¿Por qué creen ustedes que Dios dice en el Salmo, en Éxodo 20, 8 al 11? Entremos de una vez en el versículo 10. Ahí dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y descansó en el día sábado. Hizo los cielos y la tierra, el mar, el aire, las fuentes de las aguas, todo lo que está en esa plenitud, y descansó el día sábado. Y ahora dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nosotros no aplicamos el concepto del sábado como se aplicaba en el pueblo de Israel. Por supuesto que no, que si tenía una visita y no era del pueblo de Israel, según el mandamiento, tenían que decirle, no trabajes. Hoy nos viene una visita de nuestra misma familia y no es adventista, no podemos decirle, te vas conmigo a la iglesia porque estás bajo mi techo. Si quieres, te vas. Pero tenemos aquí entonces un concepto, mis hermanos, acerca de cómo Dios quiere que se trate su día sábado. Ese concepto de soteriología es el que está en perfecta consonancia con el concepto de la gracia. La salvación no se basa en obras, pero se basa en la gracia. Pero eso no me da derecho a decir yo soy salvo y después me comporto con respecto al día del Señor como me parece a mí que es apropiado. Porque para eso existe una norma bíblica, un principio bíblico, y yo debo ceñirme a ese principio bíblico. Dios utilizó la travesía del desierto para reeducar a Israel en la necesidad de guardar su ley. En los 400 y algo de años que posiblemente, cuando digo posiblemente es porque algunos eruditos dicen que los 430 años o los 400 años que se mencionan del pueblo de Israel en Egipto incluyen también desde el momento en que Abraham llegó a la tierra de Palestina que está al norte de Egipto. En esos más de 400 años el pueblo de Israel había olvidado este asunto del sábado. Y ahora Dios los saca con brazo poderoso de la esclavitud de Egipto y tiene que reeducarlos a lo largo de la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida. Y entonces ahí les da su ley en el Sinaí.
Pero miren cómo el asunto de la enseñanza del sábado se la da antes de entregarle a Moisés la ley. En el capítulo 16 de Éxodo encontramos esa experiencia. Dios les mandó el maná y les dijo: recojan en los primeros 5 días, recojan la porción que necesita cada persona para alimentarse. El viernes recojan el doble y el sábado no recojan nada. Era una elección muy objetiva. Los que obedecían al pie de la letra lo que Dios había dicho, recuerden, el pan ya caía hecho, no tenían que hornear. Ellos podían hacer varias recetas como quisieran, tortas, lo que querían, podían hacerlo con el maná, pero Dios le puso reglas a eso. ¿Qué quería enseñar Dios? Que su sábado es santo. Algunos querían ahorrarse el trabajo, tal vez querían levantarse más tarde, uno de esos días de la semana, y decían: pues el martes yo voy a recoger doble y así el miércoles no voy a buscar. ¿Qué pasaba con el del martes en cantidad doble? Pues se le dañaba. Y algunos dijeron: no me da la gana recoger doble el viernes, voy a recoger solo para un día y el sábado voy a buscar. Y la Biblia dice que fueron y no encontraron nada. ¿Le gustó a Dios? ¿Le gustó a Moisés? Moisés lo respondió: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a obedecer mis sábados? ¿Hasta cuándo? Hermanos, otra lección maravillosa acerca de la santidad del día del Señor está en la lección del leñador, en números 15, 32 a 36. Encontraron a un hombre cortando leña el día sábado y se lo llevaron a Moisés. Y Moisés dice: nunca hemos tenido un caso como este, así que le vamos a consultar a Dios. En tanto, o mientras tanto, lo metieron a la cárcel. Y cuando consultaron a Dios, la respuesta de Dios fue una respuesta categórica. Cualquiera diría: ¿qué Dios más criminal tenemos? ¿Cómo fue la respuesta de Dios? Números 23, no, números 15, 23 hasta el 36, 32 al 36. El Señor dijo: muera irremisiblemente. Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que ya no aplica a él esta dispensación de Moisés, ¿verdad? Imagínense cuántos no estaríamos aquí. Ya no estaríamos. Gracias a Dios que estamos en la dispensación de la gracia, pero recuerden, la gracia no nos la dieron para abusar de ella, no nos la dieron para manosearla y acomodarla a nuestro criterio. Hoy nosotros, mis hermanos, ¿cómo le hacemos hoy con el sábado? ¿Sería importante saber cuándo comienza el sábado? Para beneficio de alguna persona que tal vez recientemente llegó a ser miembro de esta iglesia y tal vez no se tocó ese tema, y como iglesia no tocamos este tema realmente con mucha frecuencia. Yo tengo 8 años de estar aquí, pero soy consciente de que incluso alguien de los que está presente puede pensar hoy que este tema no es apropiado para hoy aquí. ¿Cuándo comienza el sábado? Leamos Levítico 23, 32. Tenemos que saber si estamos tratando el sábado correctamente en su límite cronológico.
Levítico 23:32 nos dice de la siguiente manera: día de descanso será para vosotros, este es el principio, y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados. De tarde a tarde. En la terminología bíblica, la tarde es la noche. Y la noche comienza, ¿a qué hora? Cuando se pone el sol. Por eso la hora cambia según las estaciones del año. Y cambia también según los países, pero no tienen que preocuparse ustedes por lo de otros países. Ellos guardarán su sábado a la puesta del sol del lugar donde ellos viven, geográficamente hablando. Así que hay un momento para comenzar el sábado. Elena dejó ahí, dice, no traje la cita, pero el contenido es el siguiente, la idea es la siguiente, que debemos ser cuidadosos con los extremos del sábado. Es decir, la puesta del sol del viernes no debería encontrarnos viajando de nuestro trabajo a la casa. En otras palabras, deberíamos hacer arreglos para que cuando la puesta del sol ocurra, estemos ya en casa, con todo listo. Y deberíamos organizarnos de tal manera que comenzando con el domingo, las tareas de la casa se vayan haciendo a su momento, a su tiempo, para que cuando llegue el día del Señor, que es santo, no lo violemos. Por eso, la ley que le dio al pueblo de Israel Dios allá en el desierto decía: ustedes no deben hacer obra alguna en el día sábado, deben descansar. Y es lo mismo para nosotros. Lo único es que el estilo de vida de hoy ha cambiado un poco. Ellos tenían que hacer fuego, nosotros solamente le damos una vueltecita a la perilla de la estufa o cocina, como ustedes lo digan, pero se nos ha enseñado como iglesia que debemos cocinar lo del sábado en el viernes, y el sábado solamente calentamos. Pues imagínense si el pueblo de Israel hacía eso cuando no había refrigeradores con ellos para guardar la comida en buen estado. Y lo hacían porque Dios hacía que el alimento que recogían en doble cantidad el viernes se mantuviera íntegro, sin ningún daño. Ahora, mis hermanos, Éxodo 20:10 es claro, es específico cuando dice: no debemos hacer ningún tipo de trabajo el día sábado. Pero también dice Isaías 58:13 y 14 que no debemos administrar el día del Señor según nuestro propio gusto. Y yo voy a leer esto para ustedes, porque ya que me metí en esto hoy, no sé si voy a tener oportunidad otra vez. Mejor. Ya estoy a mitad del río. Dice la palabra del Señor aquí en Isaías 58:13 y 14: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, no hagas tus viajes personales, viaja a la iglesia, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, los temas de conversación. ¿Cómo me avergüenza recordar que yo mismo caigo algunas veces en eso? Tocando algunos temas de conversación que no son propiamente para la honra y la gloria de Dios. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En otras palabras, ¿qué está diciendo el cierre de esta declaración? Yo soy Jehová, yo soy quien te lo está pidiendo. Así es que me gusta, por favor hazlo de esa manera. Jesús nos dio ejemplo, hermanos. Lucas 4:16 dice que Jesús iba a la sinagoga todos los sábados y se levantaba a leer. El que dio el sábado, el que regaló este día especial, iba a la iglesia, daba ejemplo.
Con razón el apóstol San Pablo se ocupó de recordarnos en Hebreos 10:25 cuando dice: no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre. No dejando vuestra congregación como a algunos se les hace costumbre. Mis hermanos, no hay excusa. Si nos cansamos trabajando mucho, cuanto más físico es el trabajo, tanto más cansancio produce, pero debemos asegurarnos de que respetamos a Dios. Él es el que creó el sábado y Él nos pide que lo tratemos de acuerdo a la santidad que Él mismo reviste. Por supuesto que Él dice que tenemos derecho de hacer obras de bien el sábado. Y Él citó un caso de los fariseos ahí. Y tuvo que decirles: si un buey de ustedes cae en un pozo, ¿no van y lo sacan antes que se oculte el sol? Y en Ezequiel 20, 12 y 20 nos dice la Sagrada Escritura. Voy a leerlo palabra por palabra. Y yo sé que toma más tiempo, pero como les dije, ya se me fue la mano. Y la misma recomendación que yo di ahí atrás para sacar al que está hablando y no para, me la van a tener que aplicar a mí, pero es una vez para Ezequiel 20, 12 y 20. Dice la palabra del Señor, versículo 12: les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos. Esta es una redacción un poco antigua. Para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. ¿A quién está santificando Él ahí? ¿A los sábados o a nosotros? Ambos. Si nosotros somos santos es porque Dios nos apartó para Él. Y si el sábado es santo es porque Él lo crió y lo apartó para Él. El versículo 17, a ver, no, el versículo 20, dice así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto, estamos identificándonos ante el mundo. Somos el pueblo de Dios. Es un privilegio por demás elevado. Ahora, déjenme leer algo. Menos mal que lo escribió la hermana Elena de White antes de morir, por supuesto, ya muerta no hubiera escrito. En la página 183 de Joyas de los Testimonios, tomo 2, dice de la siguiente manera: algunos insistirán en que el Señor no es tan meticuloso en sus requerimientos. Dirán que no es su deber observar estrictamente el sábado, ni ponerse en conflicto con las leyes del país cuando eso se dé. Pero en esto es donde viene la prueba, en saber si honramos la ley de Dios por encima de los requerimientos de los hombres. Este otro también es de Elena de White, en el tomo número 2 de Joyas de los Testimonios, en la página 184. No podrá ser puesto el sello de Dios sobre aquellos que hagan del sábado un día común. ¿Cuál es un día común? Los otros días que no están santificados. Este otro también viene de Elena de White, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 232. El sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación. El último que cito de ella: los que se unen con el mundo se preparan para la marca de la bestia. ¿Se está escuchando? Los que se reúnen con el mundo, o los que se unen al mundo, se preparan para la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? El domingo. Los que desconfían de sí mismos y se humillan delante de Dios, se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes.
Hay que humillarse y hay que desconfiar de nosotros mismos. Hoy, mis hermanos, hoy es el tiempo de preparación. Ahora, en el sentido en que lo entienden los puertorriqueños. Ahora es este momento, ¿verdad, pastor? Ahora o ahorita, tengo conflicto en eso. Ahora significa hoy, en este momento, ahorita para después. Ahora es el tiempo de preparación para esa situación que vamos a enfrentar todos. Debemos tener una vida devocional activa. Debemos atesorar la palabra. Debemos asegurarnos que no negamos a través de nuestra vida la fe. Debemos soportar todo lo que viene con paciencia. Debemos retener esas cualidades. De esa manera llegamos a ser vencedores en Cristo Jesús. Hay un detalle aquí muy interesante, es lo último que voy a decir. No prepararse para recibir el sello de Dios. Lo repito, no prepararse para recibir el sello de Dios significa prepararse para recibir la marca de la bestia. Es decir, pasar esto como que decimos, sí, el pastor lo dijo, pero pasó por aquí. No va conmigo. Seguir la corriente, nadar a favor de la corriente, es prepararse para recibir la marca de la bestia. Mis hermanos, debemos valorar en el contexto de la enseñanza bíblica nuestra experiencia cristiana, cada uno por su lado. Si Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si viene un sellamiento del verdadero pueblo de Dios, ¿cuál sería la recomendación? Hagámosle caso a la palabra de Dios. Si en un momento determinado, no sabemos cuándo, porque no estamos poniendo fechas, pero las cosas ahora sí van en serio, debemos asegurarnos de que estamos listos para hacer nuestra decisión, porque Dios no nos va a imponer su sello, sino que de acuerdo a la manera en que estemos tratando su día y en general la vida cristiana, de acuerdo a eso nos va a dar su sello. Por el otro lado, si recibimos el sello de Dios, también yo quiero que lo recuerden, porque no se puede esconder esto. Algunos piensan que no debe mencionarse porque asusta a la gente. Y hermanos, pero entonces, ¿por qué lo dejó Dios en la Biblia si va a asustar a la gente? A pesar de que pueda asustar, tenemos que estar informados, si no, ¿cómo nos vamos a preparar? Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿hay alguno entre los hermanos que está preocupado por esta situación? ¿O creen que podemos seguir como estamos? ¿Hay alguno que le gustaría conmigo decir, Señor, yo quisiera ser uno de los sellados? ¿Quiere ponerse de pie el que quiere poner esto en oración por su caso personal de hoy en adelante? Luche por esto, hermanos. Luche por esto. Hace tiempo, yo tengo 60 años de estar en este asunto de ser un adventista del séptimo día. 60 años. Y la lucha no ha sido fácil. Y ahora se está poniendo más difícil. Pero le doy gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios porque aquí está todo. Amén. Y no debe cogernos de sorpresa. Si nos coge de sorpresa no vamos a saber qué hacer. Es mejor conocerlo, entenderlo y ponerlo en práctica para que cuando llegue recibamos el para bien de parte de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias porque tomaste cuidado de dejarnos todos estos mensajes que tienen que ver con cada aspecto de nuestra salvación.
Sabemos, Señor, hace mucho tiempo que somos salvos por tu gracia. Sabemos también, Señor, que tu gracia nos habilita para obedecer tu voluntad expresada en tu santa ley. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día de nuestra vida de ahora en adelante como aquellos que se están preparando para recibir el sello tuyo en la frente, para que podamos de esa manera, Señor, evitar recibir el sello o la marca de la bestia. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por su sangre que fue derramada en la cruz. Gracias porque Él hizo eso y ya podemos decir que somos salvos. Y queremos vivir cada día de ahora en adelante como salvos en Cristo Jesús. Y lo pedimos y lo agradecemos todo en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no se preocupen por lo del tiempo, porque yo no predico aquí cada poco, casi cada 6 meses. Así que vengan el próximo sábado. Cada año.